Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a agregar instrucciones a nuestros archivos Excel. En el ejemplo, como podéis ver, le hemos incorporado unos mensajes para que el usuario sepa en todo momento lo que tiene que hacer en esa celda. Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate hasta el final. Disponemos de esta tabla de un ejercicio anterior y vamos a incorporarle unas instrucciones para que los usuarios sepan lo que tienen que hacer en cada momento. Por ejemplo, en esta celda le vamos a especificar que tiene que seleccionar una región de la lista. Para ello nos vamos a ir a Datos, Validación de datos, Validación de dato. En la configuración es donde se hace el desplegable, ya sea lista, ya sea personalizado u otras validaciones. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar el mensaje de entrada. Le vamos a poner un título que es opcional. En este caso va a ser región y le vamos a escribir el mensaje seleccione una región de la lista. Aceptar. Ahora, cada vez que nos pongamos en la celda, nos saldrá siempre el mensaje. También podemos hacerlo, datos, validación de datos, mensaje de entrada sin ningún título. En este caso no tiene título y queda mucho más limpio. También podemos indicarle una zona que está reservada. En este caso, datos, validación de datos. Aquí sí que vamos a poner mensaje de error y el mensaje va a ser celdas reservadas para el filtro y le damos a aceptar. Ahora nos pongamos en cualquier celda de las que hayamos seleccionado, nos saldrá el mensaje. No significa que no puedan escribir, solamente es un mensaje de texto diciendo para qué sirve cada una de las celdas. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.